Bienvenidos al podcast de Fundación Intecnus, un espacio en el que te contamos cómo y por qué trabajamos en ciencia al cuidado de tu salud. Estamos en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, en un entorno natural único, camino al Cerro Catedral. Desde allí brindamos servicios de diagnóstico y tratamiento para patologías oncológicas, neurológicas y cardíacas, entre otras. Y además realizamos actividades de investigación y desarrollo. Para conocernos más, podés ingresar a www.intecnus.org.ar. Y en este nuevo episodio nos acompañan la doctora Luciana Bucio, ginecóloga de Intecnus Mujer Más, y la licenciada en psicología Candela Berizo, psico-oncóloga de Intecnus. Bienvenidas. ¿Cómo les va? Hola, Todo bien, muchas gracias. Todo bien. Bueno, gracias por estar acá y hoy vamos a abordar la importancia de la perspectiva de género en ámbitos de salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? ¿Y qué hace que sea importante justamente tener esta perspectiva en equipos de salud? Mira, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de la posibilidad de quitar un velo que existe sobre la manera a través de la cual se ve el mundo o a través de la cual se normalizan ciertas cuestiones, ciertas prácticas. Y es una invitación para hacer consciente la existencia de las diferencias en relación al género de las personas. Que están ahí, que están presentes, que las vamos llevando durante toda la vida o parte de la vida y que muchas veces son de manera inconsciente. Pero que cuando empezamos a incorporar esta perspectiva de género, podemos identificarlas y a partir de esa identificación, de ese registro, empezar a hacer algo. Entonces, ¿por qué es importante llevar esta práctica a los centros de salud? Porque podemos empezar a darnos cuenta de estas cuestiones que están sucediendo y que quizás están normalizadas, no las vemos, no nos damos cuenta de jerarquizaciones, de ciertas prácticas, de ciertas consultas, y es una oportunidad para evaluarnos y hacer algo distinto y mejorar nuestro servicio, nuestra práctica, llegar con mayor calidad a las personas. En 2023, Fundación Intecnus puso en marcha justamente un servicio destinado a la salud femenina, Intecnus Mujer Más. Cuéntenme cómo se armó este servicio, más allá de lo estrictamente médico, es decir, desde el nombre, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ese nombre? Y la recepción de los pacientes hasta, ¿no?, que empiezan a circular, que en Intecnus se trabaja en equipo, entonces empiezan de un lado, después van a otro profesional. Bueno, la idea de base para la concepción del servicio fue la salud integral, el concepto de salud integral, en donde no solo pensamos en el control ginecológico y los estudios que conllevan y todo lo que se puede hacer en forma complementaria al examen físico, sino también consideramos a la persona en su totalidad y todos los aspectos que atraviesan a esa persona, como por ejemplo intentar promover la salud desde la perspectiva de género, dando importancia a la sexualidad y a la autopercepción. También detectar situaciones de riesgo, como por ejemplo adicciones, situaciones de violencia, evaluar también si hay dificultad o no para el acceso al sistema de salud, que eso también no deja de ser importante al momento de, por ejemplo, solicitar los estudios complementarios, y también concientizar sobre la equidad de género en distintas situaciones que pueden ser cotidianas, y ahí reconocemos algunos problemas y también promovemos el autocuidado del paciente. Y justamente nosotros promovemos que el paciente tenga cuidado sobre sí mismo, pero también como institución creemos que es importante brindarles un cuidado a esa persona al momento de encontrarse en situación de paciente. Claro. Entonces por eso es que pensamos en llamar al sector Intecnus Mujer Más, al paciente puntualmente, tratar de llamarlo por el nombre con el que se percibe, comodidad en el circuito y tratar de brindar esa comodidad en el momento del circuito, que elaboramos un sistema de control ginecológico en donde el paciente va pasando por distintos sectores. Bueno, intentar que eso se haga con la mayor comodidad brindada para el paciente, siendo un circuito cerrado donde no va a tener otras personas circulando por ahí. También, por ejemplo, tratando de lograr una equidad entre todos los pacientes, por ejemplo, brindándoles unas batas que se usan a modo común entre todos, y siempre tratar de generar un espacio de diálogo y seguridad con el paciente para que se sienta justamente esto, lo más cómodo posible. Me acabas de decir algo muy, muy interesante que no quiero dejar pasar. Consideramos a la persona, digamos, es como que engloba, primero es la persona. Exacto. ¿No? Me parece que es importante, ¿no, Cande? Totalmente. Nosotros lo que decimos es que pensamos todo esto con un enfoque de género en salud que se diferencia de lo
puramente exclusivo de sexo, no está enfocado en sexo, en lo biológico, claro, ¿no es cierto? Sino de quizás conocer el sexo de la persona nos va a ayudar a identificar algunos factores de riesgo en relación a su salud, elaborar determinados tratamientos, nos va a dar herramientas, pero cuando hablamos de género ampliamos la mirada, ¿sí? Ampliamos la mirada y tenemos en cuenta la cultura, el contexto de la persona más allá de su sexo, ¿sí? De si es mujer, si es varón y también otros géneros. Entonces está bueno tener en cuenta este impacto, el impacto que tiene esta atención en la adherencia al tratamiento, en el acceso a la atención médica. Todo esto va a generar mayor comodidad, mayor accesibilidad, mayor adherencia y vamos a poder diseñar mejores intervenciones para acompañar a esta persona en su necesidad, ¿no? Cande, ¿podés hacer la diferencia? Porque quizás del otro lado nos están escuchando y todavía, y tiene que ver con una cuestión hasta narrativa, a algunas personas les cuesta entender cuando hablas de sexo de qué hablas, cuando hablas de género de qué hablar. Cuando hablamos de sexo biológico estamos hablando de puramente el sexo con el que uno nace, ¿no? Ese que dice el médico, ¿no? Que tiene que ver con nuestras partes genitales. Y cuando hablamos de género estamos hablando de algo mucho más complejo que se llama identidad de género, que eso lo vamos a ir descubriendo también con el correr del tiempo y que lo podemos descubrir a muy temprana edad, ¿no? Y podemos descubrir que nuestros genitales no corresponden con el género con el que nos sentimos cómodos o cómodas, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema que yo sé que genera como un montón de preguntas y que, bueno, que yo invito también a empezar a buscar respuestas, ¿no? Porque de ahí nacen un montón de prejuicios y cuestiones que no están buenas, que está bueno empezar a desensibilizar con este tema, empezar a animarnos a desaprender ciertas cuestiones aprendidas para poder hacerle más fácil la vida también a los otros, ¿no? Me parece que ese sería el objetivo principal y siempre desde una mirada de respeto, ¿no? De que yo no entienda lo que me cuesta entender o lo que yo siento diferente no significa que tenga que ponerme en contra. No sé, por ahí me estoy yendo por las ramas, pero porque es lo que hablábamos recién y lo había mencionado, esta mirada a la persona, ¿no? Estoy sentada acá al lado, yo te miro como ser humano, ¿no? Esa es la mirada. Exacto, y un poco también entender que yo no lo entienda, por ejemplo, no significa que la otra persona no le pase y claro, sea real para esa persona. Claro. Entonces, como no quitar importancia a algo que capaz para el otro es quien es, claro, básicamente. Sí, tal cual. ¿Y cómo se enfoca? Recién ustedes adelantan un poquito, pero Intecnus la atención justamente en perspectiva de género. ¿Y si hay algún procedimiento particular que Intecnus ha venido desarrollando desde el equipo? La intención siempre es garantizar la comodidad del paciente, indistintamente en qué ámbito se encuentre. Puntualmente en la consulta ginecológica, primero que nada, bueno, estuvimos con Cande viendo este tema, obviamente llamar al paciente por su nombre, por cómo se percibe, el nombre que percibe, no necesariamente que tiene que concordar con el DNI. Claro. Y después, por otro lado, al momento de elaborar un procedimiento, que justamente en ginecología tenemos varios sí, claro, y que son invasivos, obviamente explicarle primero por qué es lo que voy a hacer algo determinado, explicarle en qué consiste ese procedimiento y al momento de ir realizándolo, ir pidiendo permiso. Que nada, es un detalle, pero que muchas veces tranquiliza y mismo hace que la otra persona entienda qué es lo que vamos a hacer. Claro. La explicación es básica. Exacto. Digo, uno cuando va a verlas sí, se siente mucho más cómodo si la otra persona, si el profesional que te está atendiendo te va explicando, te va anticipando, ¿no? Es como que, bueno, es muy tan importante esa contención. Para nosotras está sistematizado, claro, qué es lo que vamos a hacer, pero el otro no tiene por qué saber exacto, qué es lo que se viene. Exacto. Y genera tensión a veces cuando capaz puede estar más tranquila. Se pensó también Intecnus Mujer Más, con ese más, para también dar lugar a las diversidades, claro, ¿no? Porque también se entienden varones trans. Entonces también hay que entender de que esta población va a llegar y que también hay que garantizar la comodidad. Entonces eso también se tuvo mucho en cuenta. Por eso el más, por eso se pensó Mujer Más, para integrar a todas las personas que requieran de la asistencia ginecológica, de los controles ginecológicos y que puedan acceder. Claro, claro. ¿Y el personal de Intecnus está capacitado? Ay, sí, las dos sonríen bien, claro que sí. O sea, la respuesta es casi obvia porque estamos recapacitadas. No. Pero bueno, sí, quiero que lo cuenten, claro. Vamos a destacarlo. Sí creemos que falta mucho por capacitar. Claro. Sí, creemos, hay una parte de Intecnus que sí está capacitada.
Y después hay mucha población que quizás todavía haya que sensibilizar, ¿no? Y que sensibilizar sería acercar estas temáticas y que empiecen a acercarse más a conocer estas cuestiones y empezar a sumarlas a su práctica, ¿no? Esto de, bueno, con respeto, sin juzgar, sin juicio de valores, que sé que muchos lo hacen, pero que está bueno acercar nociones básicas para poder hacerlo aún mejor. Y en Intecnus, el año pasado, hicimos una capacitación con Lu a toda la gente de admisión, que es la primera cara. La primera cara, exacto. Sí, y estuvo muy interesante. ¿Y hay alguna recomendación también para el paciente, para el usuario de Intecnus, que digamos que vaya y que a mí me gusta pensar, y lo hemos hablado en algunos podcasts, de pensar también el paciente como activo, ¿no? Un usuario activo del sistema de salud, es decir, che, yo voy y digo, a mí me gustaría, esto dice mi documento, pero yo quiero que me llames así. Digo, como a veces, y ahí me pongo de mi lado, ¿no? Que estoy acá, decir, está bueno a veces del lado del paciente decir, ¿cómo me gustaría a mí que me llamen? Porque el otro tampoco tiene por qué saber. No. Digo, la que me está atendiendo en admisión, digamos, puede mirarme a mí como persona, tener toda la amorosidad del mundo y una mirada divina, pero no tiene por qué saber, ¿no? Justamente, y también con el asesoramiento legal, claro, y todo, porque hay leyes al respecto, lo que hacen el personal administrativo es llama por el apellido. Claro. Y la idea es que en el momento, por más que sea a pedir un turno, no importa, claro, para qué se acerque al personal administrativo, pero que se le pregunte al paciente, ¿cómo te llamas? En vez de dar por sentado que se llama de tal apellido y que lo que sigue es el nombre. Entonces, claro, preguntar eso y nada, ir cotejando y armar la historia clínica en base al paciente y no en base a un documento como puede ser el DNI. Claro. ¿Y qué aprendieron ustedes en este camino de la profesión que eligieron y qué creen ustedes que aprenden desde el equipo de los pacientes justamente que han asistido a Intecnus y que piden respeto y su lugar por su identidad sexual? ¿Qué aprendieron? A mí me pasó que tocó todo mi sistema de creencias, ¿no? Como yo sabía que tenía un par de creencias centrales y que empezaron a rompérmelas de a poquito, ¿no? Y a empezar a entender que quizás lo que yo conocía o lo que yo creía o lo que yo veo no tiene que entrar en juego ahí. Y que está bueno escuchar y que está bueno acompañar. Son personas que quizás vienen transitando muchas experiencias que no fueron buenas, experiencias traumáticas, experiencias en donde fueron excluidos, no entendidos, maltratados, bulineados, ¿no? Y yo lo que aprendí es que no quiero ser parte de esa cadena. Sí, todo lo que es perspectiva de género creo que es un continuo aprendizaje social que estamos viviendo, que nos excede. Puntualmente nosotros estamos desde el lado de la salud, pero creo que es a nivel social. Y bueno, como médicos y como personal de salud en líneas generales no podemos salir de eso. Puntualmente desde el lado médico, desde el lado del abordaje médico, lo que tratamos es de replantearnos muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de dar por sentado la sexualidad o la maternidad, el deseo de maternidad, eso es algo que tuvimos que replantear, al menos desde el lado de ginecología, es algo que replanteamos continuamente. También la posición del médico desde el lado paternalista. Antes era, bueno, el diagnóstico es el tratamiento es se hace lo que te acabo de decir. Claro. Y hoy por hoy no, cada persona concibe la salud y la enfermedad de formas distintas. Y bueno, entender que el tratamiento no necesariamente es lo que uno considere, sino lo que mejor le vaya a ese paciente. Entonces, bueno, poder individualizar con cada paciente es algo que tratamos de hacer en cada consulta. Puede costar un poco más, un poco menos, pero es algo que tratamos de hacer. Y obviamente que en el trayecto nos vamos equivocando muchísimo y va a seguir pasando, pero la idea justamente es que si hubo errores, tratar de reconocerlos y no repetirlos. Por eso contamos con unas encuestas de calidad que le damos a los pacientes después de las atenciones médicas y después de las consultas en líneas generales, que la verdad es que le damos bastante importancia. De hecho, hacemos revisiones mensuales para ver en qué fallamos y claro, qué podemos mejorar. Y bueno, continuamente estamos tratando de fortalecer eso y de incentivar al paciente para que las complete con críticas constructivas para poder aprender de eso, porque justamente creemos que crecemos desde el error para tratar de no repetirlo, justamente. La importancia de la perspectiva de género en Intecnus y en ámbitos de salud en general. Gracias. Gracias a vos.
La doctora Luciana Bucio, ginecóloga de Intecnus Mujer Más, y la licenciada en psicología Candela Berizo, psico-oncóloga de Intecnus. Fundación Intecnus. Ciencia al cuidado de tu salud.